Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezón Artea y aquí estoy con ustedes con el deseo de compartir una más de estas pláticas sobre las bienaventuranzas. De hecho es la segunda, puesto que la semana pasada fue la introducción, así que hoy comenzamos con la primera bienaventuranza que proclama: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos somos conscientes de que la pobreza es uno de los flagelos y problemas que preocupan y deshonran más a la humanidad. Las cifras que se dan a conocer continuamente sobre los millones de seres humanos que viven en pobreza extrema, de los niños que mueren de hambre o a consecuencia de una mala alimentación, de los millones de personas mayores, niños, ancianos en campos de refugiados, viviendo en condiciones de miseria, están al alcance de todos, en periódicos y en otros medios de información. En tiempo de Jesucristo la pobreza no era menos grave. Si Jesús lleva a cabo la multiplicación de los panes y peces para la multitud que le seguía, si alaba a la viuda que pone en el tesoro del templo lo último que tenía, si se encuentra continuamente con ciegos y leprosos necesitados, si vive en un país sometido y explotado por un poder extranjero, es porque el ambiente social y económico que le rodea es uno de precariedad y pobreza. Sin embargo, Jesús, en ese ambiente humanamente lamentable, proclama bienaventurados a los pobres, a todos los pobres. Según la relación de San Mateo, a los pobres de espíritu, según la relación del Evangelio de San Lucas, los pobres en general. Pobres en general o pobres de espíritu son dos puntos de vista que se completan y enriquecen mutuamente. Pues a los pobres en bienes les conviene no codiciar lo que no tienen y así ser pobres de espíritu. Mientras que a los pobres de espíritu les conviene ser pobres de bienes para no ser tentados en su pobreza espiritual. Si Jesús comienza el código de sus bienaventuranzas con la pobreza, es porque esa realidad está en el corazón de su misión y de su vida. Así lo proclama el episodio emocionante del Evangelio de Lucas, cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret al inicio de su ministerio y proclama: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. En terminología moderna esto lo traduciríamos por una opción de vida. Jesucristo viene a este mundo con una opción clara y sobrenatural, una opción por los pobres. Esta opción, después de haberla vivido en formas diversas en los años de su vida privada, la proclama y justifica con la buena nueva de que los pobres son bienaventurados. No es ni había sido fácil para el ser humano, ni para el creyente del Antiguo Testamento,
creer que la pobreza pudiera ser ocasión de felicidad alguna. Por ello Jesús tendrá que ir haciendo realidad esta bienaventuranza a través de su ministerio, para que sus discípulos y seguidores hagan la prueba de comprometerse con ella. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Dice San Mateo en el capítulo 8, versículo 16-17, en una de esas síntesis que tiene en su Evangelio, después de haber obrado curaciones entre tanta gente que le traen. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En el mismo capítulo, Mateo 8:20, hablando de quienes lo quieran seguir. Y en la misión de los 12, cuando envía a los 12 por primera vez a evangelizar, les recomienda que no se procuren oro, ni plata, ni cobre, ni alforja, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y 15, cuando alguien se acerca corriendo a él pidiendo que interceda ante su hermano que le ha robado su herencia, dice a los que están con él: miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Por eso, dice, vendan sus bienes y den limosna, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. A través de estas palabras y de estas experiencias de Jesús y de los suyos, podemos entender que no está hablando de una pobreza exclusivamente material ni exclusivamente espiritual, sino de una pobreza total, de una pobreza que nos ayude a vivir sin vacíos interiores, porque no desearemos nada que Dios no lo haya puesto a nuestro alcance. Está hablando de una pobreza que nos ayude a vivir sin angustias por carencias de bienes, pues no asegura nuestra vida. Jesucristo habla de una pobreza de verdad, en la forma que Dios nos la facilite o permita. Pues por encima de todo ello está la riqueza del reino, que al Padre le ha parecido bien regalarnos, como escribe San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Jesús nos dice, a través de esta bienaventuranza, que si vivimos en pobreza material o carencia de bienes, dicho de palabras más concretas, en cualquier grado o forma, si estamos desprendidos de lo que tenemos, si no codiciamos tener más de lo que está a nuestro alcance o más de lo que prudentemente necesitamos, y todo ello hace posible en nosotros la paz, o lo vivimos con paz, y es razón para confiar más en Dios nuestro Padre, entonces somos bienaventurados. Somos dichosos, porque cualquiera de nosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Cualquiera de nosotros
cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Porque el Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad, dice en el Evangelio de Mateo 6:32, porque es nuestro el reino de Dios. Mateo 5:3. Afirmaciones rotundas de Jesús que no dejan lugar a duda sobre la necesidad de estar desprendidos de todos los bienes materiales y de procurar no acumular lo que no estrictamente necesitamos. Por medio de unas preguntas, quiero ayudarles a proyectar esta bienaventuranza o evaluar esta bienaventuranza referida a su vida personal. Primero, ¿qué sentimientos produce en ti esta bienaventuranza? ¿La ves como una utopía, un idealismo fuera de tiempo? 2. ¿Es posible vivir esta bienaventuranza en los ambientes eclesiales en que te mueves? Este sería el lado positivo frente a la primera pregunta. Si no lo ves como algo quimérico e idealista fuera de la realidad, ¿es posible vivirla en los ambientes eclesiales en que te mueves? Y al hablar de ambientes eclesiales, bueno, quizás sería mejor en los ambientes cristianos en que te mueves. 3. ¿Crees que esta bienaventuranza es una utopía absoluta o un camino hacia la justicia y la fraternidad humanas? Frente a la posible idea de verla como una utopía, ¿no será más bien un camino hacia la justicia y la fraternidad? 4. ¿Qué significaría la providencia divina al hacer una opción por la pobreza evangélica? ¿Qué garantías verías en esa providencia divina para hacer una opción de pobreza evangélica tal como el Evangelio nos la sugiere? Y 5. ¿Te sientes comprometido por la realidad socioeconómica en que vive tu país o grupos marginados del mismo? ¿Comprometido? ¿Qué clase de compromiso sientes, sea ante la realidad socioeconómica de tu país, que puede ser de pobreza o de mucha necesidad, y sobre todo ante grupos marginados? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Y ahora quiero recordar una experiencia del Evangelio en la que Jesús le propone a uno, probablemente un joven, no dice exactamente el Evangelio, una historia breve en la cual nos podemos preguntar si la pobreza es un riesgo
¿O es una bienaventuranza? ¿O es una bienaventuranza que incluye un riesgo? Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo a Jesús: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ah, Jesús, fijándose en él, fijando sus ojos en él, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, ve, véndelo, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero, abatido por estas palabras, este joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Y quiero referirme ahora como un ejemplo, la otra cara de la moneda de este joven que se asusta y que no quiere arriesgarse. Recordar el testimonio de Santa Clara de Asís. Santa Clara fue una mujer carismática en la vivencia de la bienaventuranza de la pobreza. En un tiempo en que se sufría penuria y pobreza en gran parte de la sociedad europea, ella, inspirada por el ejemplo y las enseñanzas de San Francisco, dio inicio a una forma de vida consagrada en la que los tres rasgos distintivos y evangélicos eran la contemplación, la fraternidad y la pobreza. En lo referente a la pobreza, ella rompió con los moldes tradicionales de la vida monástica que vivían de las rentas y propiedades que la sede apostólica o los obispos les asignaban. Por ello, consiguió que el Papa Inocencio III le diera un privilegio, un documento con un privilegio que se llama el privilegio de la altísima pobreza, cuyo contenido básico era este: no recibir ni tener posesiones, ni por sí mismas, ni por medio de otras personas, ni tampoco cosa alguna que razonablemente pueda llamarse propiedad fuera del terreno que sea necesario para el decoro y el aislamiento del monasterio. Esto obligaba a las hermanas a vivir de su trabajo. Si no les alcanzaba para su sustento u otras necesidades, debían acudir a la limosna, que llamaban la mesa del Señor. Por esta razón creemos que entre lo que dejó escrito sobre la pobreza, esta parte de la primera carta que les voy a leer brevemente, de la primera carta que escribió Santa Inés de Praga, es eminentemente ilustradora. La podemos considerar
como un himno a la pobreza. Escuchen. Oh pobreza, bienaventurada, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh pobreza santa, por la cual a quienes la poseen y desean, Dios les promete el reino de los cielos, y sin duda alguna les ofrece la gloria eterna y la vida bienaventurada. Oh piadosa pobreza, la que se dignó abrazar con predilección al Señor Jesucristo, el que gobernaba y gobierna cielo y tierra, y lo que es más, lo dijo y todo fue hecho. Pues si un Señor tan grande y de tal calidad, encarnándose en el seno de la Virgen, quiso aparecer en este mundo como un hombre despreciado, necesitado y pobre, para que los hombres pobrísimos e indigentes, con gran necesidad del alimento celeste, se hicieran en él ricos por la posesión del reino de los cielos, alegraos vos y saltad de júbilo, colmada de alegría espiritual y de inmenso gozo. Pues vos, al preferir el desprecio del siglo a los honores, la pobreza a las riquezas temporales, y guardar cuidadosamente los tesoros en el cielo y no en la tierra, allí donde ni la herrumbre los corroe, ni los come la polilla, ni los ladrones los descubren y roban, os habéis asegurado una recompensa copiosísima en los cielos. Y habéis merecido dignamente ser hermana, esposa y madre del Hijo del Altísimo Padre y de la Virgen Gloriosa. Pues creo firmemente que vos sabéis cómo el reino de los cielos se promete y se da por el Señor solo a los pobres. En la medida que se ama algo temporal, se pierde el fruto de la caridad. No se puede servir a Dios y al dinero, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro, o se entregará a uno y despreciará al otro. Un hombre vestido no puede luchar con otro desnudo, pues será derribado pronto por tener de dónde asirlo. Y es imposible morar con gloria en el cielo y luego reinar con Cristo. Y antes pasará un camello por el ojo de una aguja que subir un rico al reino celestial. Por eso vos os habéis despojado de los vestidos, esto es, de las riquezas temporales, para no sucumbir de ningún modo ante el enemigo, para entrar en el cielo por el camino arduo y la puerta estrecha. Es un gran negocio dejar lo temporal por lo eterno. Loable ganar el cielo a costa de la tierra, recibir el 100 por 1 y poseer a perpetuidad la vida feliz. Por ello, si fueras pobre de espíritu, entre otras muchas cosas, descubrirías que todo tiene su propio valor, que nada te pertenece en exclusiva, que todo es para compartirlo, que no hay que apegarse a nada, que dar es mejor que recibir, que poder dar es un privilegio, que los pobres son inspiración de vida, que la opción por los pobres es una opción evangélica, que no debo tener miedo a pasar necesidad, que de los pobres es realmente el reino de los cielos.
porque la pobreza libera. Libera de la codicia, libera de la envidia, de la mentira, del egoísmo, del orgullo, de la arrogancia, de la dependencia, de preocupaciones, de la tristeza, de los apegos, incluso de ti mismo. Y te libera para ser solidario, para compartir, para dar y también para recibir. Te libera para sentirte igual a los demás, nunca superior a nadie. Bueno, pues con mucho gusto comparto estas reflexiones, espero que les ayuden a valorar esta bienaventuranza y anímense a aceptarla en su corazón y decirle al Señor: hágase en mí según tu palabra. Paz y bien.